dice el 13. El 27 de marzo del 20XX la entidad Ni un Duro recibe la notificación de la liquidación dictada por el inspector jefe de la delegación de la Agencia Tributaria de Asturias, derivado de un acta de disconformidad por una cuantía de 200.000 euros por el impuesto de sociedades del año 200X. La sociedad desea solicitar la suspensión y, dada su precaria situación económica, dos entidades bancarias le han negado a facilitar garantía consistente en aval o fianza solidaria, pero tiene la posibilidad de hipotecar el local donde se desarrolla la actividad. La entidad Ni un Duro S.A. tiene pensado recurrir la liquidación solicitando la suspensión de la ejecución del acto, aportando como garantía la hipoteca del inmueble. Se pregunta, ¿qué tipo de recurso puede interponer de acuerdo con las garantías que se puede aportar? ¿Ante qué órgano puede solicitar la suspensión ofreciendo hipoteca? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Vale? Y cuáles son los documentos que debe acompañar dicha solicitud. Bueno, pues nada, en los apuntes que he dado, las dos últimas preguntas aparecen por ahí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir contestando cosas. Dice, ¿qué tipo de recurso puede interponer de acuerdo con las garantías que pueden aportar? Se supone que no puede aportar aval, ¿vale? Por lo tanto, pues sería suspensión con otra garantía del artículo 44 del reglamento de revisión en vías administrativas, ¿vale? Bueno, pues en este caso se podría aplicar, digamos, la primera pregunta sería suspensión con garantías, el artículo 44 del reglamento de revisión en vía administrativa. Como no se pueden aportar las garantías de 222.2, pues nos tenemos que ir a una reclamación económico-administrativa, ¿vale? Ya sabéis que si no se puede aportar aval, fianza y todo eso, ¿vale? Aval, fianza, crédito, caución, ¿vale? Pues nos tenemos que ir directamente a una reclamación económico-administrativa. Por lo tanto, según el artículo 44 se puede pedir la revisión, ¿vale? Suspensión con otra garantía, ¿vale? Distinta. Por lo tanto, nos iríamos a una reclamación económico-administrativa. ¿Ante qué órgano puedo solicitar la suspensión? Vale. La solicitud de la suspensión es ante el órgano que dicta el acto, en este caso la Dependencia de Inspección de Asturias. Por lo tanto, la segunda pregunta sería el órgano que dicta el acto. En este caso sería pues, el órgano de inspección de Asturias, ¿vale? El órgano de inspección de Asturias, ¿vale? Y luego el órgano pues cogería el expediente, ¿vale? Y lo remitiría al Tribunal Económico Administrativo. El órgano de inspección se supone que lo remite todo el expediente, ¿vale? Al Tribunal Económico Administrativo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, siguiente pregunta que hace aquí. Dice, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues los requisitos de tener la resolución 21 de diciembre del 2005, ¿vale? En la resolución 21 de diciembre del 2005, ¿vale? Bueno, se supone que debe acompañarse, debe formalizarse en un escrito independiente. Ahí te habla de un escrito independiente, ¿vale? Y el escrito se supone que debe contener una serie de requisitos. Debe contener datos identificativos del solicitante, datos identificativos del representante, domicilio para notificaciones, identificación de acto cuya suspensión se solicita, la pretensión del interesado, órgano ante que se formula con indicación de la modalidad de suspensión solicitada, dado que la suspensión solicitada es con prestación de otra garantía distinta de la determinante de suspensión automática, la pretensión deberá concretarse haciendo constar identificación del local sobre el que propone constituir la garantía, indicando también otros extremos, titularidad, referente catastral, carga de gravamen, arrendamiento, otras circunstancias que puedan afectar a su valor. Sí. Por otro lado también la valoración del local, ¿vale? Y bueno, eso sería un escrito independiente. Se supone que este escrito pues, debe contener una serie de requisitos, ¿vale? Sí. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, más cosas que tenemos por aquí. Dice, ¿cuáles son los documentos que debe acompañar dicha solicitud? Pues bueno, los documentos que debe acompañar pues son los siguientes.
Documentos. Copia de la reclamación. Copia de la reclamación. Documento de representación en caso de ir con un representante. Documento de representación, ¿vale? Valoración actualizada del local. Una valoración actualizada del local, ¿vale? Y por último, justificación de la imposibilidad de aportar. Justificación de la imposibilidad de aportar otras garantías. De aportar otras garantías. ¿Vale? Por lo tanto, sería copia de la reclamación, documento de representación en caso de haber nombrado a un asesor a quien sea como representante, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la valoración actual del local, ¿vale? Y por último, una justificación pues, de la imposibilidad de obtener otra garantía. Se supone que hay dos bancos, ha habido dos bancos que se supone que han negado la garantía, bueno, pues con eso en principio le podría ser suficiente. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, nada, pues seguimos avanzando. Vamos a centrarnos sobre todo, ¿vale?, en la parte de los supuestos para ir más rápido. Hemos hecho el 13, pues nos vamos ahora con el 14. Dice el 14. De todas formas, le echáis un vistazo de la parte de teoría, como digo, ¿vale? Y vamos a centrarnos en la parte práctica. El 14. Bueno, pues dice el 14. Vamos a lo que tenemos aquí, el 14. Vale, pues dice el 14. Dice el 14. 14, dice el 14. Don Cirineo recibió el 20 de marzo del 20XX una liquidación con una relación al IRPF, ejercicio 2200X, por la que se determina una deuda tributaria por importe de 60.000 euros con fecha 10 de abril del 20XX que interpuso la correspondiente reclamación económica administrativa con dispensa de garantía, fundamentándose en la que la ejecución de la deuda tributaria produciría perjuicios de edificio imposible reparación. El 2 de julio del 20X6, ¿vale?, el Tribunal Económico Administrativo Regional, y de acuerdo con el informe evaluado por la dependencia de recaudación de la agencia tributaria, denegó la suspensión solicitada por don Cirineo, concediéndole el plazo de ingreso establecido en el artículo 62.2, a costar de la notificación del acuerdo denegatorio, notificándole asimismo el devengo de intereses de demora suspensivos desde el 5 de mayo del 20XX. Don Cirineo pagó el importe total de la deuda el 27 de septiembre del 20XX, habiendo recibido la providencia de premio de la deuda el 20 de septiembre del 20XX, que determina las consecuencias de los hechos relatados. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño esquemilla, ¿vale? Y a partir de ahí pues vamos contestando cosas. Vale, aquí tenemos lo siguiente. Vale, vamos a hacernos aquí un pequeño esquema, como digo, y vamos a ver lo que tenemos. Vale, pues aquí tenemos lo siguiente. Primero, 20 de marzo del 20X, ¿vale? Bueno, del XX. Vale, aquí tenemos una liquidación del IRPF. Liquidación del IRPF, ¿vale?, del año X. Una deuda tributaria, se reconoce una deuda tributaria, ¿vale?, por son 60.000 euros, creo que son, ¿no? 60.000 euros. Vale, 60.000 euros. Luego el 10 de abril, del 20XX, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues se supone que presenta una reclamación económico-administrativa con dispensa de garantía. ¿Sí? Luego, siguiente fecha, 2 de julio del XX. ¿Qué pasa el 2 de julio? Pues se supone que se deniega la suspensión. Denegación de la suspensión. Y se hable el plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Siguiente que tenemos aquí, 20 de septiembre del XX. ¿Qué pasa el 20 de septiembre? Pues que tenemos aquí la notificación de la providencia de apremio, ¿vale? Y por último, el 27 de septiembre del XX se supone que aquí hace el pago de la deuda.
pago de la deuda, ¿vale? Pues bueno, pues a partir de aquí vamos a ir analizando las distintas cosas, ¿vale?, que se producen aquí en este caso. Vale, pues vamos a ver lo que tenemos, ¿vale? Bueno, vamos a un repasillo aquí al dibujo, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Se supone que el 20 de marzo se notifica una liquidación del IRPF de una deuda tributaria por un importe de 60.000 euros, ¿vale? Siguiente, el 10 de abril del 20XX por una reclamación económica administrativa y solicita con dispensa de garantía. Siguiente, el 2 de julio se le niega la suspensión de las garantías, artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. El 2 de septiembre, el 20 de septiembre, se notifica la providencia premio y va a hacer pago de la deuda el 27 de septiembre del XX. Bueno, pues nada, vamos a ir viendo cosas, ¿vale? Aquí en principio pues tenemos lo siguiente. Se supone que aquí con la notificación el 20 de marzo, ¿vale? Con esta notificación de aquí, el 20 de marzo, ¿qué ocurre aquí? Pues esto abre el plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Quiere decir, como se está notificando el 20 de marzo, ¿vale?, sería la segunda quincena del 16 a final de mes, marzo, abril y mayo. Nos iríamos al 5 de mayo. 5 de mayo del 20XX, ¿vale? Aquí se supone que sería el fin del plazo voluntario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Fin del plazo voluntario. ¿Sí? Vale. Por otro lado, con respecto a la reclamación, el plazo se supone que se comunica el día 20 de marzo, ¿vale?, por el artículo, aquí, para la reclamación, ¿vale?, según el artículo 235 de la Ley General Tributaria, se supone que tendría hasta el 20 de abril para presentar la reclamación. ¿Sí? Para presentar reclamación tendría hasta el 20 de abril, ¿vale? Por lo tanto, aparentemente lo está presentando en plazo, quiere decir, lo está presentando el 10 de abril, ¿vale? Estamos dentro del plazo del 20 hasta el 20 de abril, por lo tanto, ¿eso qué ocurre? Pues ocurre aquí que el día 5 de mayo impide que el día 6 entre en periodo ejecutivo. ¿Sí? ¿Esto se ve o no se ve? Sí. Por lo tanto, ¿vale?, aquí, cuando llega la presentación de la reclamación económico-administrativa, ¿vale?, con dispensas de garantía, por el artículo 46.2 del reglamento de revisión en vía administrativa, suspende cautelarmente. Se supone que se suspende cautelarmente el procedimiento, por lo tanto eso impide que el día, como decimos aquí, eso se supone que impide que el día 6 de mayo, ¿vale?, se supone que entrará en periodo ejecutivo, ¿vale? El día 6 de mayo, si no se hubiera presentado la reclamación con dispensa de garantía, ¿vale?, el día 6 de mayo, por el artículo 161, 1a de la Ley General Tributaria, entraría en periodo ejecutivo. Pero claro, como se ha presentado aquí una reclamación económico-administrativa, pues evidentemente eso impide, ¿vale?, que el día 6 de mayo, ¿vale?, se inicie el periodo ejecutivo. ¿Hasta aquí vamos bien o vamos perdidos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Por otro lado, el 2 de junio, ¿vale?, se le deniega, el 2 de julio se supone que se le deniega la suspensión, ¿vale?, la suspensión. ¿Eso qué ocurre? Porque se pidió en plazo voluntario, eso abriría el plazo del 62.2 de la Ley General Tributaria, por lo tanto se está notificando el 2 de julio, sería julio, del 1 al 15 de julio tendría hasta el 20 de agosto. 20 de agosto, para pagar dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. ¿Sí? ¿Esto se ve o no se ve?
¿vale? Vale, entonces, si no paga dentro del plazo del 62.2, pues evidentemente, ¿vale? Se supone que ya entraría, con carácter retrospectivo, entraría en periodo ejecutivo. Por lo tanto, el periodo ejecutivo ya se le aplicaría los recargos del artículo 28. Aquí tenemos notificación de la providencia de premio que se produce el 2 de agosto, ¿vale? Y luego él hace el pago el 27 de septiembre del 20XX. Sí, ¿vale? Bueno, pues nada, pues en este caso, ¿qué tendría que pagar? Bueno, pues tendría que pagar 60.000 euros, por un lado. ¿Sí? Tendría que pagar 60.000 euros de la deuda. Bueno, voy a poner aquí en otra hoja para que se vea. Vale. Tendría que pagar la deuda. La deuda que hemos dicho que son 60.000 euros. ¿Qué más tendría que pagar? Bueno, pues tendría que pagar por otro lado. Tendría que pagar los intereses de demora, que en este caso se supone que irían desde el 6 de mayo, el 5 de mayo se supone que tendría el plazo voluntario, desde el 6 de mayo hasta el día en el cual se hace el pago. En este caso, el pago de la deuda se hace el 27 de septiembre. Bueno, pues habría que liquidar intereses de demora hasta esa fecha, ¿vale? Hasta que el día en el cual se hace el ingreso efectivo. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? O si hubiera pagado aquí en este plazo que se abre con el artículo 62.2 hasta esa fecha, pero como no ha pagado dentro de esa fecha el artículo 62.2, ¿vale? Pues nada, pues nos vamos aquí, ¿vale? Y tendría que pagar por otro lado intereses de demora. Por lo tanto, sería intereses de demora del 6 de mayo, ¿vale? Hasta la fecha del ingreso, que en este caso lo ha hecho el 27, según hemos visto anteriormente, lo ha hecho el 27 de septiembre, ¿vale? Pago de la deuda. Por lo tanto, el 27 de septiembre. Ya sabéis que con la denegación que se produjo la denegación que se produjo abajo aquí el 2 de julio es sobre el plazo 62.2. Si hubiera pagado dentro del plazo se llegaría a intereses hasta la fecha de ese pago, ¿vale? Pero como no ha pagado, pues evidentemente tendría hasta el 27 de septiembre. Y luego aquí, el 20 de septiembre se supone que se le comunica la providencia de apremio. Con la notificación de la providencia de apremio, bueno, si queréis poner otra hoja sea, aquí se le notifica la providencia de apremio, el 20 de septiembre, ¿vale? Eso abre el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, el plazo se supone que finaliza el 5 de agosto, ¿vale? Como él hace el pago el 27 de septiembre, ¿vale? Pues se le aplicaría el recargo de apremio reducido, ¿vale? O sea, el 10% sobre 60.000 euros, por lo tanto tendría que pagar 6.000 euros, ¿vale? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, pues vamos a hacer un último repaso de esto para ver si ha quedado claro. Vale, si nos vamos a la gráfica, aquí tenemos lo siguiente. Se supone que el 20 de marzo se notifica. Eso abre el plazo del 62.2. Nos iríamos al 20 de... el 62.2. Nos iríamos al plazo al 5 de mayo del 20, como se está comunicando, del 1 del 16 a final de mes, ¿vale? Nos iríamos al 5 de mayo, abril y mayo, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Por otro lado, que aquí también el plazo para poner la reclamación económica administrativa, según el artículo 235 de la LGT, sería un mes desde la notificación, por lo tanto, nos iríamos a 20 de abril. Él está poniendo la reclamación económico-administrativa con dispensa de garantía del artículo 46.2 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa, ¿vale? Lo está solicitando en plazo voluntario, por lo tanto,
lo que se produce es una suspensión cautelar del procedimiento. Por lo tanto, eso impide que el día 6 de mayo, por el artículo 161.1 apartado A de la Ley General Tributaria, se inicie el periodo ejecutivo. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale, luego posteriormente, el 2 de julio se le deniega la suspensión. Por lo tanto, ¿eso que implica? La notificación de la denegación abre el plazo otra vez del artículo 62.2 porque se solicitó involuntaria. Por lo tanto, 62.2, como se está comunicando el 2 de julio, sería hasta el 20 de agosto. Llega el 20 de agosto y no paga, por lo tanto, periodo ejecutivo. Notificación de la providencia a premio se produce el 20 de septiembre y hace el pago el 27 de septiembre. Bueno, con la notificación de la providencia de apremio, ¿vale? Lo que ocurre es que abre el plazo al 62.5. Por lo tanto, como se está notificando el 20 de septiembre, tendríamos de plazo hasta el 5 de septiembre de octubre, ¿vale? Él hace el pago el 27 de septiembre, por lo tanto se aplicaría el recargo del 10%, el apremio reducido. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Y luego los intereses de demora, pues se supone que sería desde el 6 de mayo hasta el fin del plazo voluntario en principio, pero como no ha pagado, ¿vale? No ha pagado, se llevaría hasta la fecha en la cual se hace el ingreso. En este caso sería el 27 de septiembre del X16. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, sí, dudas, ¿vale? Por lo tanto, como hemos dicho, sería una deuda de 60.000 euros. ¿Sí? Tenemos aquí una deuda de 60.000 euros. Luego, por otro lado, intereses de demora, ¿vale? Del 6 de mayo hasta la fecha de ingreso, que en este caso el 27 de septiembre. Luego, por otro lado, se notifica la providencia de apremio el 20 de septiembre. Eso abre el plazo 62.5. Por lo tanto, nos iríamos al 5 de agosto, ¿vale? Luego, como hace el pago el 27 de septiembre, ¿vale? Pues tendríamos un recargo de apremio reducido del 10% sobre los 60.000, total 6.000. Por lo tanto, tendríamos 60.000 de la deuda, intereses de demora, y por otro lado, el recargo de apremio reducido, que sería el 10% sobre los 60.000, o sea, 6.000 euros. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí? Vale. Pues seguimos avanzando. Siguiente, el 15. Dice el 15. El 15 de marzo, del 20XX, ¿vale? La sociedad Ni lo sueñe recibe la notificación de liquidación dictada por el inspector jefe de la delegación de la Agencia Tributaria de Galicia, derivado de un acta de disconformidad por una cuantía de 400.000 euros por el impuesto de sociedades del año 200X. El posterior 20 de marzo se inicia un procedimiento sancionador que termina el 20 de junio del 20X con el acuerdo de imposición de una sanción por 200.000 euros. La sociedad desea solicitar la suspensión, pero ninguna entidad de crédito facilita la garantía consistente en aval o fianza y no tiene bienes suficientes, ¿vale? Bienes suficientes de cualquier otro tipo. Se pregunta, ¿qué órgano puede solicitar la suspensión? Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los documentos que debe acompañar dicha solicitud? Bueno, aquí en principio tenemos lo siguiente. Dice aquí que el 10 de marzo se le notifica un acta de disconformidad. Vale. Vale. El 10 de marzo del 20XX se produce una notificación de un acta de disconformidad. Son 400.000 euros, ¿sí? Del impuesto de sociedades. Luego, por otro lado, el 20 de marzo se supone que se inicia el procedimiento sancionador, ¿sí? Vale, el 20 de junio, bueno, se supone que el 20 aquí de junio, como dice por ahí, ¿vale? El 20 de junio se supone el fin del procedimiento sancionador y aparece una sanción de 200.000 euros, ¿vale? Fin
del procedimiento sancionador y tenemos aquí una sanción de 100.000 euros. ¿Sí? Vale, más cosas. La sociedad desea solicitar la suspensión, pero ninguna entidad de crédito facilita la garantía consistente naval o fianza. Se pregunta, ¿ante qué órgano puede solicitar la suspensión? ¿Vale? Como en este caso, bueno, estamos igual que en el caso anterior, como en este caso se supone que ha estado en varios bancos y no le dan la aval ni nada de eso, ¿vale? Por lo tanto se tiene que ir a la suspensión, ¿vale? Del artículo 46 con otras medidas, del artículo 46 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Por lo tanto, sería el artículo 46 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿sí? ¿Vale? Vale, luego por otro lado, como no puede aportar la garantía del artículo 224.2, artículo 224.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Pues nada, nos tenemos que ir a una reclamación económico-administrativa. Y luego ya, como el importe se supone que es mayor a 150.000 euros, pues tenemos dos opciones, o bien irnos al Tribunal Económico Administrativo en primera instancia, ¿vale? O bien irnos directamente al TEAC en única instancia, ¿vale? Son las dos opciones que tenemos porque la deuda es mayor a 150.000 euros. ¿Sí? Vale. La solicitud de suspensión, como siempre, se supone que tiene que dirigirla al órgano que dictó el acto, ¿vale? ¿Quién dictó en este caso el acto? Pues la dependencia de inspección de la delegación de la Agencia Tributaria de Galicia. Por lo tanto, se supone que se remite la solicitud, ¿vale? A la solicitud de suspensión al órgano que dictó la liquidación. Y se supone que es la Inspección de Galicia la que envía el expediente al Tribunal Económico Administrativo. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, pues ya tendríamos hecho también la pregunta esta, ¿vale? Los requisitos, pues lo hemos visto antes, ¿vale? Artículo. Los requisitos lo hemos visto antes, ¿vale? Lo tenemos por aquí, a ver si lo encuentro por aquí. Los requisitos lo hemos visto antes. Esta pregunta me parecía la que hemos visto antes, ¿vale? Aquí la tenemos. La resolución 21 de diciembre, los requisitos, pues será la resolución 21 de diciembre de 2011, escrito independiente y debe contener, pues bueno, lo que vimos en su momento, datos identificativos del solicitante, datos identificativos del representante, domicilio para notificaciones, identificación del acto cuya suspensión solicita, pretensión del interesado, órgano ante que se formuló con indicación de la modalidad de suspensión solicitada, dado que la suspensión solicitada es con dispensa total o parcial de garantía, la pretensión deberá concretarse haciendo constar la naturaleza, característica y alcance de los perjudicados, tal, ¿vale? Sí. ¿Y cuáles son los documentos que debe acompañar? ¿Vale? Bueno, pues copia de la reclamación, documento de representación, habíamos visto antes, igual que antes, ¿vale? Lo tenemos aquí. Copia de la reclamación, documento de representación, ¿vale? Documento acreditativo de la asistencia de... Documento acreditativo de la asistencia de que no se puede obtener otras garantías, ¿vale? Bueno, pues parecido a lo que hemos visto antes, ¿sí? Vale, y ahora nos vamos con respecto a la sanción, porque también tenemos por ahí una sanción. ¿Qué ocurre aquí con la sanción? ¿Vale? Aquí tenemos una sanción, ¿vale? La sanción, ya sabéis que por el artículo 200... Vamos a ver. La sanción, ya sabéis que por el artículo 212.3 de la Ley General Tributaria, ¿vale? El hecho de que se recurra a la sanción automáticamente se suspende, no es necesario aportar garantía, ¿sí? 212.3 de la Ley General Tributaria. Ya sabemos que el hecho de poner una reclamación contra una sanción suspende automáticamente el acto administrativo, ¿sí? Por el 212.3, ¿sí? ¿Vale? Vale. Y en este caso, bueno, pues si el contribuyente se supone que impugna la deuda tributaria y también la sanción, se puede producir una acumulación de ambas reclamaciones, ¿vale? Resolviendo en este caso el órgano competente que conozca de la impugnación contra la deuda. ¿Sí?
¿Se ve esto o no se ve? Bueno, ya nos vamos al último, que sería el 16, que fue el último que hicimos en la clase, ¿vale? Dice el 16. Hasta aquí bien, nos hemos perdido. Vale, pues nos vamos con el siguiente. Dice el 16, con fecha 10 de mayo del 20XX se notificó una determinada liquidación por importe de 30.050 euros, que el sujeto pasivo no considera ajustada a derecho en su totalidad, motivo por el cual tiene pensado presentar reclamación económica administrativa. Por dicho motivo se presenta en su despacho y formula las siguientes cuestiones. ¿Puede pedir la suspensión de la ejecución del acto administrativo? ¿Es automático la suspensión de la concesión de la suspensión si esta es suficiente? En caso de que fuese insuficiente, ¿procedería a la ejecución automática del acto? ¿Cuándo ha de presentarse? ¿Cuándo ha de presentarla? ¿Qué bienes ha de entregarse en garantía? ¿Cuál es la cuantía que debe entregarse en garantía? Si la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional fuese favorable a sus postulados, podría pedirse a la Administración indemnización por los gastos de aval bancario. Bueno, pues aquí en principio tenemos una notificación, vale, una liquidación por 30.050 euros el 10 de mayo. Vale. Aquí tenemos el 10 de mayo del XX, ¿vale? Tenemos una notificación de una liquidación por 30.050 euros, ¿vale? Y se supone que la va a reclamar en vía económica administrativa. Y ya tenemos las siguientes preguntas. Primera pregunta. La primera pregunta que dice aquí, ¿puede pedir la suspensión de la ejecución del acto administrativo? ¿Puede pedir la suspensión de la ejecución del acto administrativo? Sí. Sí. Esto lo tenemos regulado en el artículo 233 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, primera pregunta lista. Segunda pregunta. Dice la segunda pregunta. ¿Es automática la concesión de la suspensión si esta es suficiente? Sí. Sí. Siempre que se aporten las garantías enumeradas, siempre que se aporten las garantías del artículo 233.2, ¿vale?, de la Ley General Tributaria, ¿vale?, y en cuantía suficiente. Por lo tanto, si se aportan las garantías, que sería pues, aval bancario, crédito de caución, en fin, por las típicas, ¿vale? Por lo tanto, se produciría la suspensión automática, ¿sí? Y en cuantía suficiente. Sí, vale, apartado D, dice apartado D, en caso de que fuese insuficiente, ¿procedería a la ejecución automática? ¿Procedería a la ejecución automática del acto? No, no. C. No, se debe otorgar un plazo de 10, se debe otorgar 10 días. Se supone que se debe otorgar un plazo de 10 días para subsanar la falta de suficiencia, es decir, si le falta garantía, se le da un plazo de 10 días, ¿vale?, para subsanar la deficiencia. Sí, ¿se ve o no se ve? Sí, vale. Siguiente, apartado D, dice apartado D. ¿Cuándo ha de presentarla? ¿Qué bienes han de entregarse en garantía? Bueno, pues ¿cuándo ha de presentarla? Pues la norma dice que en cualquier momento mientras dura su sustanciación del procedimiento, ¿vale? Y después por otro lado tenéis, ¿qué cuantía? Pues sería la garantía a aportar sobre el numeral 233.2, en cuyo caso la suspensión será. O también se pueden aportar o bien la garantía de 233.2 o también se pueden aportar otras garantías que son hipoteca mobiliaria, prenda con sin desplazamiento, fianza personal y solidaria y cualquiera otras que se estimen suficientes, ¿vale? Sí. También se puede solicitar la suspensión, ¿vale?, si se ha producido un error aritmético de derecho de hecho. Y en ese caso se supone que no es necesario aportar garantía. ¿Sí? Vale, siguiente. ¿Cuál es la cuantía que debe entregarse en garantía? ¿Vale? Pues ya sabéis que en principio es la deuda, los intereses de demora y los recargos que pudieran proceder. ¿Vale? ¿Sí? Importe de la deuda, los intereses de demora, los recargos y el apremio también, ¿vale? Las costas, o sea, las costas del procedimiento, ¿sí? Vale, y ya por último
tenemos lo siguiente, dice, si la resolución del Tribunal Económico y Administrativo Regional fuese favorable a sus postulados, podría pedirse a la Administración la indemnización por los gastos de aval bancario. Quiere decir, si aquí le dan, digamos, la razón al obligado tributario, debe la Administración pagarle, digamos, o sea, devolverle a suspensión, deben devolverle, podría pedirse a la Administración la indemnización por los gastos de aval bancario. Pues sí. ¿Dónde está eso? Pues en el artículo 33, de la Ley General Tributaria. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues nada, hasta aquí fue la clase por donde nos habíamos quedado. El próximo supuesto será el supuesto 17. Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí.